La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Este es el programa radial Voces de Color y Música. Bienvenidos, un programa de la Fundación Universitaria Bellas Artes y la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Les habla Carlos Vélez. Hoy hemos invitado a Jesús Aristizábal García, joven pintor, estudiante de arquitectura en el Colegio Mayor, que está por estos días presentando su obra de dibujos en el Museo del Castillo, la exposición Geometría de las Sombras, obra de Jesús Aristizábal, que contó con la curaduría de Lucrecia Piedrahita Orrejo. Vamos a hablar entonces con Jesús Aristizábal García sobre su obra, sobre su trayectoria como dibujante y pintor. Bienvenido, Jesús, al programa radial Voces de Color y Música. ¿Cómo está? Muchas gracias, Carlos. Muy bien, muchas gracias. Estoy pues como contento de poder estar acá. Bellas Artes es muy cercano para mí. Yo, pues, describir lo que yo sentí cuando inicié Bellas Artes es como, se queda corto con las palabras. Entonces me siento muy bien, muy motivado. A Jesús Aristizábal lo conocimos muy joven, tenía 11, 12 años cuando llegó a la institución buscando estudiar precisamente dibujo y pintura. Pero cuando llega Jesús Aristizábal queriendo estudiar, pues ya tenía una trayectoria o por lo menos una dedicación, un gusto muy especial por el dibujo y la pintura. Así es, yo desde niño siempre sentí como ese amor, porque muchas veces uno piensa que nace con los talentos, pero lo real es que uno nace con el amor y la pasión, porque siempre nos cuesta. A mí me costaba hacer un dibujo, me esforzaba mucho, pero yo sentía el amor y el deseo de hacerlo. Entonces eso me mantenía y seguía firme luchando, como hasta lograr hacer las cosas. Entonces desde niño siempre lo sentí. Y ahí es muy importante el apoyo de la familia, Jesús. Sí, claro. Claro, mi mamá siempre me estuvo motivando, en mi casa me apoyaban comprándome materiales. Entonces así uno nota que cada día va aprendiendo más, cada vez mejora. Yo cambiaba muchas veces los juguetes por un lápiz o un cuaderno. Siempre llevaba libretas de apuntes y entonces así me fui formando de a poco. Jesús Aristizábal se ha caracterizado por el realismo en sus obras, en los retratos, es un gran retratista y de eso vamos a hablar precisamente de la exposición que tiene en estos momentos en el Museo del Castillo, donde ese realismo está representado, se puede ver, pero ya hay un avance, digamos, también en la obra y en la propuesta plástica de Jesús Aristizábal que lo lleva a tener una forma de mostrar ese realismo. Pero continuando con la historia entonces de Jesús Aristizábal, pues como decías, estuvo en el Instituto de Bellas Artes, en la Fundación Universitaria de Bellas Artes, estudiando dibujo, pintura, y ahí es donde especializa usted mucho más en esas técnicas del dibujo y también del óleo. Pues es muy importante, antes de pasar a eso, contar un poquito como usted habla del tema de los retratos. Y entonces a eso se me viene a mí un recuerdo que es que a mí me costaba muchísimo hacer un retrato. Era como lo más difícil para mí. Entonces yo me puse ese reto de lucharlo, aunque me costaba y muchas veces rompía los dibujos y intentaba mucho. Entonces puede ser como un tema de que uno puede convertir en virtudes lo que más le cuesta, porque en este momento me desenvuelvo mucho en el mundo laboral como retratista y sigo aprendiendo. Entonces uno con la constancia puede aprender cada día. Hacer retratos no es para nada fácil, sobre todo porque
Un retrato es la fotografía, es una fotografía que se le hace a la persona, solo que en este caso pues no está el uso de la cámara, sino el uso del lápiz o del pincel, lo que convierte mucho más difícil el poder representar a una persona con tanta exactitud, Y más que las actitudes, captar como la esencia de esa persona. la expresión. Porque eso lo hace una fotografía, capta un momento y la persona como es físicamente. El artista debe ir más allá y captar los detalles, esas cosas pequeñas que le dan el carácter a cada persona. Entonces ese es el tema como que da más responsabilidad. Ahí también entonces hay una diferencia, Jesús Aristizábal, y es hacer un retrato a partir de una foto. Y, por ejemplo, usted hace retratos para la Academia Antioqueña de Historia, y Sí, entonces posiblemente pues o ha hecho retratos para el municipio de Río Negro, por ejemplo, de José María Córdoba, del general sí, José María Córdoba. En este caso, lo que uno hace es hacer un retrato a partir de una imagen que ya existe. Y cosa distinta es si usted tiene al modelo ahí sentado donde tomar esa expresión de esa persona, pues es una condición distinta. es que siempre sería lo ideal poder hacer un retrato del natural con el modelo, sino que eso en este momento pues de la vida que todo es como tan rápido, es muy difícil que una persona quiera quedarse posando varias sesiones, que toma un retrato. Entonces, al menos uno trata de entender un poquito y conocer a la persona que va a retratar, para así comprendiendo como su forma de ser, poderlo llevar al lienzo. Entonces muchas veces uno se enfrenta a realizar un retrato con una foto de una persona que ya no está. Ahí está el reto. Ahí está el reto precisamente. Ahora, Jesús Aristizábal también ha tenido ya, a pesar de ser tan joven, buena experiencia en la pintura de personajes religiosos, ¿cierto? Es decir, ha tenido la oportunidad de recibir encargos por parte de algunas iglesias. Yo desde pequeño siempre me sentí muy atraído por el arte religioso, porque a mí me parece que es como lo máximo uno poder divinizar una escena o hacer algo que logre como tanto sentimiento, que inspire a una persona una devoción, sea de la religión que sea, no importa. Y va mucho más allá de representar un Cristo o algo así, pero es como el tema espiritual en el arte. Entonces a mí siempre me ha interesado mucho y he tenido la oportunidad de hacer trabajos para iglesias. Eh, entonces, por ejemplo, lo que yo le cuento del cuadro que hicimos para el Papa, si quiere lo hablamos más adelante. Sí, hablemos de esa experiencia, Jesús Aristizábal, y es con ese acercamiento que usted ha tenido a iglesias católicas para hacer estos trabajos de representación religiosa. Tuvo usted la oportunidad de acercarse a la Arquidiócesis de Medellín y lograr que desde la Arquidiócesis le encargaran pintar una Virgen de la Candelaria para el Papa Francisco. Sí, pues esa historia comienza que haciendo trabajos de a poco, retratos y todo eso, entonces de a poco me fui acercando a las iglesias, hasta que me comienzan a encargar obras para el altar o el baptisterio. Entonces en eso, pues ya he hecho varias obras para iglesias de Medellín. Entonces una vez me conozco con el Monseñor Ricardo, con el arzobispo, y llegamos en ese momento a la idea de hacer una pintura de la Virgen de la Candelaria, que es pues la patrona de Medellín, la patrona de la arquidiócesis, una imagen muy representativa, aunque técnicamente es sencilla, pues por el periodo en el que fue pintado, pero tiene un valor simbólico muy importante para la ciudad, que el Monseñor Ricardo determinó que sería un muy buen regalo para él, entonces me encargan esa pintura, que se la entregamos en el aeropuerto en la misa campal que él hizo, en la visita del Papa Francisco acá a Medellín. ¿Y esa obra qué dimensiones tiene? ¿Y en qué técnicas fue hecha? Esa obra es una copia, puede decirse que en el mismo tamaño, el tamaño exacto de la original, que está en la iglesia de la Candelaria, en el Parque de Río. Tiene 1 metro por 64 centímetros. Es la segunda pintura más antigua que hay en Medellín. Entonces yo la hice tratando de ser muy fiel en la misma técnica del óleo. Y en ese caso el modelo fue una reproducción que había de esa imagen. Yo subí hasta el camarín de la iglesia. Ella está a una altura más o menos de
8 metros, entre 8 y 10 metros, en el altar de la iglesia. Yo subí hasta allá, la miré, estuve mirándola mucho tiempo para comprender como el método de trabajo que utilizó el pintor y le hice unas tomas fotográficas y con esas trabajé en mi taller. Y de esa experiencia de entregarle esa obra al Papa Francisco, ¿qué nos puede contar Jesús Aristizábal? Pues lo importante es que yo me sentí como haciendo parte de algo más que religioso, un evento histórico muy importante en la ciudad. Y me sentí muy orgulloso de poder, entre tantos pintores, porque yo sé que acá hay pintores muy buenos. Entonces yo pensaba, pues entre tantos me eligieron a mí para hacerlo, yo tengo que hacerlo con todo el amor y con toda la responsabilidad, porque es que pudieron elegir a otro y me eligieron a mí, entonces eso me hizo sentir mucho compromiso, pero fue algo muy, muy bonito, en lo que yo trabajé con mucho cariño y entregárselo a él y escuchar lo que me dijo, que le gustó, que le parecía una imagen muy bonita, me pareció muy importante. Aparte pues de la humildad que él comparte, porque me dijo, rece por mí, como él siempre dice, rece por mí, pues me está pidiendo que yo rece siendo un pintor, rezar por el Papa. Entonces eso hace como que nos acerquemos mucho todos como personas, no importa la jerarquía, sino que todos somos hermanos. Me dejó esa enseñanza muy, muy bonita. Mencionaba Jesús Aristizábal en un lugar como Medellín o como Antioquia, donde ha sido tradicional contar con pintores muy talentosos y en este caso retratos. La historia de la plástica en Antioquia, pues hay muchos que se pudieran nombrar y pudiera iniciar pues uno con la escuela de Francisco Antonio Cano, Eladio Vélez, Humberto Chávez, Pedro Daniel Gómez, Débora Arango, Rafael Sáenz, en fin, es un listado muy grande de pintores que hicieron retratos y que hoy son, que hacen parte de las colecciones privadas o de museos más importantes de Antioquia de Colombia. La pregunta es si no es muy difícil dedicarse uno a hacer retratos cuando está la posibilidad de esa crítica, no solo de la persona retratada o de quien hizo el encargo, sino de los colegas o no colegas pintores que podrían empezar a decir, esto no le quedó bien o bueno, esto le quedó muy bien. Lo que pasa es que ahí surge el tema, es que muchas veces por pintar por encargo, uno termina pintando para otros, al gusto de otras personas. Entonces eso limita mucho en el que sentido de que las personas ahora quieren ver un retrato muy fotográfico, casi que no se perciba cuál es la foto y cuál es el retrato. Entonces quita mucho el gesto en la pincelada. Entonces eso se hace como complicado en ese sentido, porque uno no tiene tanta libertad, pero igual hay que tratar como de llegar a ese punto intermedio entre que yo pinte lo que sienta que debe ser, porque entonces eso es lo que me hace ser a mi artista, poder alcanzar el punto en el que yo pueda expresar lo que siento y no tanto por cumplir con un encargo. Entonces ese tema sí lo hace complicado, pero se va desarrollando. Contábamos al comienzo del programa radial Voces de Color y Música que usted, por ejemplo, está haciendo retratos para la Academia Antioqueña de Historia, donde Sí, hay una galería de personas en la sede de la academia, que queda pues en el centro de la ciudad de Medellín. Hay una galería de personajes importantes para la historia de Antioquia o para la Academia Antioqueña de Historia. ¿Y cómo se da esa, digamos, esa posibilidad también de usted hacer los retratos para la academia? lo que pasa es que en la vida todo es como una cadena que se va formando por cada eslabón, entonces una persona lleva a otra y así se va formando como las relaciones. Entonces un amigo me invitó a conocer la academia, a ver los cuadros, que habían unas pinturas muy buenas, porque acá tenemos retratos de Francisco Antonio Cano, de pintores muy buenos. Entonces, a mí me sorprendió mucho cuando me dijeron que en realidad la idea era que yo hiciera los retratos, que siguiera haciendo retratos en adelante. Entonces me sentí yo muy motivado porque es repetir lo mismo, se siente un compromiso muy grande uno decir, yo tengo que hacer una pintura que va a estar colgada al lado de un retrato de Francisco Antonio Cano. Entonces, es una responsabilidad muy grande porque él es un pintor muy especial.
pero igual de eso todo uno va aprendiendo. Hay que mirarlo, analizar, tratar de comprender cómo hacía él los retratos y aprender de eso para sentirse un poquito a la altura. Uno puede que no llegue hasta ese nivel, pero es una experiencia que lo va a formar y te va a enseñar. Esa calidad en el trabajo de Jesús Aristizábal García, nuestro invitado en el programa radial Voces de Color y Música, como dice él, pues lo ha llevado a que unas personas lo presenten a otras y así se le hayan abierto puertas. Y esa es también la forma como Jesús Aristizábal conoce a Lucrecia Piedrahita, una persona muy importante en el mundo de las artes plásticas en la ciudad, en Medellín y en Antioquia, que estando en Río Negro conoce a Jesús Aristizábal, o Jesús Aristizábal conoce a Lucrecia Piedrahita, y de ahí se da una relación que ha permitido tener varias exposiciones, o que Jesús Aristizábal participe de varias exposiciones. Una de ellas, Jesús, es cuando la Universidad Pontificia Bolivariana, en esa conmemoración de Leonardo da Vinci, lo invita también a usted a realizar dibujos para esa exposición que estaba organizando la UPB. Sí, sí, así es. En el año 2019 se cumplían los 500 años de la muerte de Leonardo. Entonces, el mundo estaba conmemorando ese momento, todo el mundo celebrándolo. Se hicieron muchas exposiciones paralelas a la mía. Entonces, la de Medellín la desarrolló Lucrecia Piedrahita, como usted lo comentaba. Entonces, ahí surge como, puede ser un problema, pero al mismo tiempo se convierte en una posibilidad, porque traer obras de Leonardo da Vinci es muy complejo. Entonces, ¿cómo íbamos a mostrar la obra de Leonardo desde otro punto? Desde el punto de que no se puede traer originales, pero entender la esencia de lo que él hacía. Entonces, eso fue una exposición muy importante, muy buena. A mí me pidieron hacer un dibujo muy complejo. Pues yo puedo decir que es de los dibujos más complejos que yo he visto que se hayan desarrollado en la historia del arte, que es un cartón preparatorio que hizo Leonardo da Vinci para Santa Ana, la Virgen y el Niño, que está en Londres. Es un carboncillo de más de 1 metro de grande, el formato. Entonces me pidieron hacer una copia lo más exacta que se pudiera para entender acá, para que las personas, que muchas personas pasarán la vida y nunca tendrán la posibilidad de ver un dibujo de Leonardo. Entonces esa era la idea, como yo comprender un poquito el trazo de él hasta donde fuera posible, comprender el trazo y la forma en que él desarrollaba esos cartones preparatorios. Que un cartón preparatorio es un dibujo previo para un óleo. Entonces me pidieron hacer ese dibujo, estuve trabajando en él un poco más de 2 meses. Y cuando lo terminé, pues les gustó mucho, estábamos todavía con tiempo de hacer otras obras. Entonces hice otro dibujo del autorretrato de Leonardo, en el tamaño también original, y unos detalles de unas pinturas. Entonces fue una experiencia también muy importante porque me ayudó a mí a crecer, porque estaba estudiando desde Leonardo, comprendiendo cómo hacía él un dibujo. Eso me ayudó a mí a mejorar mucho. Comprendí cosas y aprendí. Todo eso son experiencias que van formando un artista, le van dando a uno herramientas para hacer más cosas, para ir encontrando su propio camino. Y con esta conmemoración de Leonardo da Vinci también tuviste una exposición en el Colegio de la Enseñanza. Entonces, del Colegio de la Enseñanza también pidieron llevar algunas obras para los estudiantes, que pudieran ver y pudieran estar como cercanos a toda esa experiencia que tenía la exposición. Entonces llevamos unas obras también allá, en esa exposición. Esa fue más corta, estuvo un tiempo menor, pero igual fue muy, muy importante. También fue muy especial para nosotros. Lo que no hablamos fue que yo también estuve en la Bolivariana dibujando en vivo. Estuve allá todo el mes de la exposición, dibujando pues jornadas de 8 horas, que es más o menos lo que yo estoy acostumbrado a trabajar. Entonces me iba en la mañana y trabajaba todo el día hasta la tarde haciendo una copia de la Virgen de las Rocas, un carboncillo también. Sí. Entonces la idea era que las personas se acercaran y preguntaran, vieran cómo es el proceso de uno hacer una obra. Entonces fue muy bueno porque me preguntaban a veces personas que están comenzando, que tienen el interés en el arte,
y me preguntaban cosas y es muy bueno uno poder aportar y explicar algo de lo que yo también estoy aprendiendo. Porque yo sé que uno cuando está comenzando un camino, eso le sirve mucho. Es una escuela muy grande uno poder ver a otra persona trabajar. Y ahora Jesús Aristizábal García tiene una exposición en el Museo del Castillo y va a estar abierta hasta el 3 de octubre en la sala de arte del Museo del Castillo, que cuenta con la curaduría de Lucrecia Piedradita Orrego. Esta muestra se denomina Geometría de las Sombras. Son 15 dibujos, siendo el mayor de ellos de 1,40 m. Y en esta geometría de las sombras, Jesús Aristizábal toma obras originales de reconocidos artistas, por ejemplo, Rafael, Caravaggio, y además de dibujar esas obras famosas, hay una interpretación, una intervención. Sí, así es. Esta es mi primera exposición individual. Entonces fue un reto también muy importante porque yo debía desarrollar todos esos dibujos en un tiempo corto y más que una obra culmen o algo alcanzado, yo pienso que es un proceso y una búsqueda que yo estoy haciendo. Entonces es lo importante, lo que yo me siento a gusto con esta exposición porque estoy iniciando un camino en el que estoy buscando algo, aún no lo encuentro, pero puedo como aportar un poco de lo que yo he aprendido y lo que estoy viviendo en este momento. Una de las obras que está en Geometría de las Sombras es un autorretrato de Jesús Aristizábal. Hablemos de ese autorretrato y del origen también de la silla en la cual usted está sentado. Sí, entonces esa obra, los que vayan la pueden ver. Seguro que muchos van a poder asistir. Entonces, eh, mi familia compró una casa, un lote para construir. Allá habían unos muebles del que yo rescaté una silla muy buena, yo la vi en muy buen estado y pensé, me la puedo llevar a mi taller para sentarme a trabajar, a pensar, a hacer alguna cosa. Entonces, teniéndola en mi taller, siempre que terminaba la jornada me sentaba a pensar, como a ver de qué forma podría ir mejorando mis cosas y la técnica y todos esos temas del trabajo. Pero estando ahí, empecé a sentir como, o hacerme la pregunta de cuántas personas habrían estado ahí en esa silla sentados, cuántas personas habían estado y que ya en este momento pues muertos o que pasan. Entonces me pregunté, yo también voy a hacer uno de esos, de pronto después esta silla va a pasar a otra persona. Entonces lo pensé como un objeto arquitectónico, una casa que se destruye y ve cómo pasan muchas personas o una casa que permanece. Entonces en ese tema comencé a pensar en lo efímero y lo duradero, cómo las personas vamos pasando y los muebles van quedando. Y ahí me hice un autorretrato. Entonces la figura comienza a desdibujarse, se difumina, haciendo el contraste que ya mencionaba de lo efímero y lo duradero. Seguro que es mejor ver la imagen, porque es que Claro, el lenguaje describirla luego, es muy difícil. describirlo en palabras se me complica, pero seguro muchos lo van a poder ver. Sí, y como decía, en esta Geometría de las Sombras, esta exposición individual de Jesús Aristizábal, hay obras que inmediatamente el espectador las ve, puede identificar quién en su momento las ha visto, porque hay muchas reproducciones de algunas de ellas por lo famosas que son, o lo tanto que las han usado en un momento dado en imágenes que se pueden ver en internet, en la televisión, en el cine, o quienes han tenido la oportunidad de poder ir a los museos donde están estos originales de estas obras. Entonces lo que ve uno es esa obra, pero la forma como Jesús Aristizábal la trabaja y es esa interpretación que usted le está dando, donde empiezan a verse más esas sombras. Sí, sí, así es. O sea, es que yo en este momento me considero una persona en formación. Estoy en un proceso de estudio. Entonces, ¿qué mejor forma de estudiar que hacerlo desde los maestros del arte, desde las personas que han sido muy importantes y su obra ha sido muy representativa? Entonces, lo que yo hago es que partiendo desde esto,
en este momento que vivimos de las redes sociales, que hay tantas imágenes, que se crean millones de imágenes por día para representar hechos o emociones, entonces yo fundamento mi búsqueda desde algunas imágenes de la historia del arte que se pintaron en otros contextos diferentes al mío o en otra época, pero yo las siento muy cercanas, las siento vigentes a mis sentimientos, a lo que yo quiero expresar. Entonces, si puedo utilizar una imagen de esas y hacer algunas intervenciones y así explicar lo que yo siento, me parece muy importante porque estoy partiendo desde artistas que me van a seguir formando para yo luego de recibir toda esta experiencia poder proponer mis propias composiciones a partir de eso. Entonces lo que yo hago es que al redibujar yo doy un nuevo significado a la obra, un significado que se ajusta a mis necesidades artísticas. Por medio entonces de las sombras y los borramientos que van apareciendo, yo genero como una huella. Entonces esa huella es un vestigio de que allí existió algo, una persona, y que en un momento comienza como a difuminarse, a desaparecer, se mezcla con los fondos y casi que una figura abstracta. Entonces ahí es como el momento en que comienza a desaparecer. Lo que yo hablaba ahorita de el contraste entre lo efímero y lo duradero. Es básicamente como la idea de la búsqueda que estoy desarrollando con esta exposición. Finalmente, Jesús Aristizábal, si las personas quieren conocer su obra, ver imágenes de lo que usted ha pintado, ¿usted tiene una red social o algún sitio web donde se puedan ver? Sí, yo tengo algunos dibujos en Instagram. Entonces, mi nombre es Jesús María Aristizábal. Entonces me pueden encontrar como Jesús María Aristiza, con doble A, Jesús María Aristiza, como de Aristizábal, en Instagram. Ahí pueden ver algunos de mis dibujos. Muchas gracias, Jesús María Aristizábal, por estar con nosotros en Voces de Color y Música. Les recordamos a los oyentes que pueden visitar la exposición Geometría de las Sombras en el Museo El Castillo, que va a estar abierta hasta el 3 de octubre. Estos 15 dibujos de Jesús Aristizábal, de una curaduría realizada por Lucrecia Piedrahita Borrego. Muchas gracias, Jesús, por estar con nosotros en Voces de Color y Música. Muchas gracias a ustedes, Carlos, y yo espero que la experiencia mía y lo que yo he contado sea del interés de alguien y pueda ayudarlo, aunque sea como motivación para las personas que quieren también seguir los pasos de artista. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.